Hay momentos en la vida en los que la fe es probada hasta el límite. Días en los que las oraciones parecen no subir, y noches en las que el silencio de Dios retumba más fuerte que cualquier respuesta. Quizás has sentido que caminas solo, que tus fuerzas se agotan y que tu corazón se pregunta, ¿dónde estás, Señor? Pero déjame decirte algo, la fe verdadera no se mide en los días de abundancia, sino en los desiertos. No se mide cuando todo fluye a tu favor, sino cuando nada tiene sentido y aún así decides creer. Caminar con Dios no es un viaje fácil, pero es el único que vale la pena. Una fe inquebrantable no nace de lo cómodo, sino de lo profundo. Se forja en lágrimas, en rendición y en victorias ocultas que nadie ve, pero que Dios atesora. Y hoy quiero llevarte por un recorrido de 10 pasos espirituales que, si decides abrazarlos, transformarán tu caminar con Dios y te levantarán con una fortaleza que no proviene de ti, sino de lo alto. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no son simples consejos, sino verdades eternas que cambiarán tu forma de mirar las pruebas y de vivir la fe. Este es un llamado a ir más hondo, a dejar lo superficial y abrazar lo eterno. Paso 1. Reconocer la voz de Dios en el silencio. Uno de los mayores desafíos de la vida espiritual es aprender a escuchar a Dios cuando parece que guarda silencio. Muchas veces creemos que la ausencia de ruido es ausencia de su voz, pero la realidad es que, en el silencio, Dios habla de manera más profunda. Él no siempre grita, no siempre se manifiesta en lo espectacular. La Biblia nos recuerda en Primera de Reyes 7 y 12 que Elías no lo encontró en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Ese susurro sigue siendo la forma en la que Dios guía a quienes deciden aquietar su alma y esperar en Él. Reconocer la voz de Dios en el silencio requiere disciplina y rendición. No es cuestión de llenar cada espacio con palabras, sino de aprender a detenernos. A veces, nuestras oraciones son más peticiones que conversaciones. Le pedimos a Dios, pero no lo dejamos hablar. Escuchar implica callar, confiar y abrir nuestro espíritu a lo que el Señor quiere revelar. No siempre será una respuesta inmediata, pero siempre será una dirección segura. En esos momentos de silencio, Dios pule nuestra paciencia y fortalece nuestra fe. Nos enseña que su voz no depende de nuestras emociones ni de nuestras circunstancias. Él habla a través de su palabra, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, y de las impresiones que el Espíritu Santo deposita en nuestro corazón. Pero para reconocer su voz, necesitamos apagar los ruidos del mundo, la ansiedad, las distracciones y los temores que nublan nuestro discernimiento. El silencio de Dios no es abandono, es invitación. Es un espacio en el que somos confrontados con nuestra dependencia. Allí aprendemos que no necesitamos señales extraordinarias para confiar, porque su palabra ya nos ha sido dada. El que reconoce la voz de Dios en el silencio no se desespera, sino que descansa en la certeza de que el Padre está obrando aunque no lo veamos. Hoy quiero animarte, la próxima vez que te enfrentes al silencio, no lo veas como un vacío, sino como un altar. Detente, respira y dile, Señor, aquí estoy, dispuesto a escuchar. Y aunque parezca que no hay respuesta, confía. Porque incluso el silencio de Dios tiene un propósito, y dentro de él, su voz se revela con más claridad a quienes saben esperar. Paso 2. Fortalecer tu vida de oración. La oración no es solo un hábito religioso, es el latido mismo de nuestra relación con Dios. Así como el cuerpo necesita oxígeno para vivir, el alma necesita oración para mantenerse firme. Muchos creyentes oran solo cuando enfrentan problemas, pero fortalecer la vida de oración significa aprender a caminar cada día en una conversación constante con el Padre. Filipenses 4:6 nos recuerda, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Orar no es repetir frases vacías, ni cumplir con un deber impuesto. Es abrir el corazón delante de aquel que nos conoce por completo. Una vida de oración fortalecida se construye sobre 3 pilares: sinceridad, constancia y fe. La sinceridad nos permite acercarnos a Dios tal como somos, sin máscaras, reconociendo nuestras debilidades. La constancia nos enseña que la oración no depende de lo que sentimos, sino de nuestra decisión de buscarlo cada día. Y la fe nos asegura que cada palabra elevada al cielo es escuchada, incluso cuando la respuesta tarda en llegar. Fortalecer tu vida de oración también implica entender que orar no es solo hablar, sino escuchar. Es un diálogo. Muchas veces, el error es pensar que debemos llenar cada momento con palabras, pero la oración madura sabe guardar silencio para permitir que el Espíritu Santo hable. En esa intimidad, Dios trae dirección,
corrección y consuelo. La oración es también un arma de guerra espiritual. Efesios 6 y 18 nos exhorta, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Esto significa que la oración no es pasiva, sino activa, rompe cadenas, derriba fortalezas y abre caminos que de otra forma permanecerían cerrados. Cuando fortaleces tu vida de oración, no solo tu fe crece, sino que tu autoridad espiritual se eleva. Además, la oración es el espacio donde somos transformados. Quizás el milagro no ocurre de inmediato, pero cada encuentro con Dios moldea nuestro carácter y nos prepara para enfrentar el día con confianza. Jesús mismo nos dio el ejemplo, antes de grandes decisiones, antes de milagros y aún en medio de su agonía en Getsemaní, buscó al Padre en oración. Si quieres fortalecer tu vida de oración, comienza con pasos sencillos, aparta un tiempo fijo, busca un lugar donde puedas estar en intimidad, abre tu Biblia y ora con la palabra. Haz de la oración tu primer recurso, no tu último intento. Y recuerda, orar no cambia a Dios, te cambia a ti, y te acerca cada vez más a su voluntad perfecta. Paso 3. Creer en las promesas aun cuando no las ves. La fe se prueba en los momentos donde no hay evidencias visibles, cuando todo alrededor parece contradecir lo que Dios habló. Creer en las promesas de Dios aun cuando no las ves, es caminar en la misma dimensión de Abraham, de José y de tantos héroes de la fe que avanzaron confiando en la palabra de aquel que no miente. Hebreos 11, 1 declara, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios no necesita que las circunstancias confirmen su palabra es suficiente para sostener las circunstancias. Cuando Él promete, lo que está en juego no es tu capacidad ni tus recursos, sino su fidelidad. A veces, la espera se vuelve larga y el enemigo susurra dudas. ¿Será que Dios se olvidó de ti? ¿Será que lo que escuchaste no fue real? Pero la verdadera fe no depende de las emociones ni de lo que vemos con los ojos naturales, sino de lo que creemos en el corazón. Miremos a Abraham, esperó 25 años para ver a Isaac nacer, pero en ese tiempo aprendió que la promesa no era solo un hijo, sino conocer al Dios de lo imposible. O José, vendido por sus hermanos, olvidado en una cárcel, y aún así nunca dejó de creer en el sueño que Dios le dio. Sus circunstancias gritaban derrota, pero su fe permanecía firme en lo invisible. Creer en las promesas cuando no las ves, te obliga a levantar los ojos al cielo y decir, Señor, confío en lo que has dicho, aunque mi realidad grite lo contrario. Ese acto de confianza mueve lo sobrenatural. Romanos 4, 20 y 21 dice de Abraham, tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este paso requiere disciplina espiritual, declarar la palabra, meditar en lo que Dios habló y renunciar a la voz de la duda. El enemigo buscará sembrar desesperanza, pero cada promesa que Dios te dio es un decreto eterno, escrito en el cielo. Aunque tarde, llegará. Cuando aprendes a creer sin ver, tu corazón se transforma. Ya no buscas solo recibir la promesa, sino vivir confiando en el carácter de Dios. Y esa confianza es la que te dará paz en medio de la tormenta, firmeza en el desierto y esperanza en la noche más oscura. La fe que cree sin ver no solo abre la puerta a milagros, sino que te conecta con el corazón mismo del Padre. Porque más grande que la promesa es aquel que la dio. Paso 4. Permanecer firme en medio de la prueba. La vida cristiana no está exenta de dificultades, al contrario, Jesús nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Juan 4 y 33. Permanecer firme en medio de la prueba no significa negar el dolor ni aparentar fortaleza cuando el corazón tiembla, significa anclar tu vida en la roca que es Cristo, de manera que aunque vengan los vientos, tu casa no caiga, Mateo 7 y 24 y 25. Las pruebas revelan de qué estamos hechos. La fe no se mide en los momentos de abundancia, sino en los valles oscuros donde todo parece derrumbarse. Ahí se revela si confiamos en las circunstancias o en el Dios que gobierna sobre ellas. Job entendió esta verdad cuando, en medio de la pérdida más devastadora, declaró, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, Job 1, 21. Permanecer firme en medio de la prueba no es fácil. Habrá lágrimas, noches largas y preguntas sin respuesta. Pero en ese mismo lugar de dolor, Dios forja tu carácter y fortalece tu fe. Como el oro que se purifica en el fuego, tu vida pasa por procesos donde el calor de la prueba elimina impurezas y te prepara para un mayor peso de gloria,
Primera de Pedro 1, 6-7. El enemigo intentará aprovechar esos momentos para sembrar dudas. ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Vale la pena seguir creyendo? Pero cada prueba es también una oportunidad de demostrar que tu confianza no está en lo que tienes, sino en aquel que prometió nunca abandonarte. Hebreos 10:23 nos anima: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo permanecer firme? Primero, recordando la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, su respuesta fue: escrito está. La palabra es tu espada y tu ancla. Segundo, rodeándote de una comunidad de fe, no fuiste llamado a luchar solo. Y tercero, adorando en medio de la tormenta. La adoración en la prueba es un acto de guerra espiritual, porque declara que Dios sigue siendo digno aunque tus ojos no vean la salida. Cada prueba es temporal. Pablo lo expresó de manera magistral: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. En otras palabras, lo que hoy pesa sobre ti, mañana será testimonio de la fidelidad de Dios. Permanecer firme en medio de la prueba es decidir confiar cuando no entiendes, adorar cuando duele y esperar cuando parece que nada cambia. Ese tipo de fe no solo resiste la tormenta, sino que se convierte en un faro para otros que aún están luchando. Paso 5. Caminar en santidad y pureza de corazón. La fe no solo se trata de creer en Dios y esperar en sus promesas, también implica una manera de vivir. Caminar en santidad y pureza de corazón es la evidencia visible de una fe genuina. La Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Esto no significa perfección humana, sino una vida apartada para Dios, que busca agradarle en pensamientos, palabras y acciones. La santidad comienza en el corazón. Jesús fue muy claro cuando dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5:8. El corazón puro no es aquel que nunca falla, sino el que se mantiene sensible al Espíritu Santo, dispuesto a arrepentirse, a corregir su camino y a mantener una comunión sincera con Dios. El verdadero cristiano no se conforma con una apariencia externa, sino que busca agradar a Dios desde lo íntimo. Caminar en santidad significa decirle no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Implica alejarse de lo que contamina, no por obligación, sino porque tu amor por Cristo es más fuerte que cualquier tentación. Como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Primera de Corintios 10:23. La santidad no es una lista de reglas pesadas, sino la respuesta de un corazón que ha sido transformado por la gracia. La pureza de corazón también está relacionada con la integridad. No se trata de lo que muestras cuando todos te ven, sino de lo que haces cuando nadie te observa. El creyente que camina en santidad entiende que vive delante de un Dios que ve lo secreto. Y cuando decides honrar a Dios en lo íntimo, Él se encargará de honrarte en público. La santidad es un camino, no un evento. Es un proceso diario de rendición, de quitar lo viejo y vestir lo nuevo, como dice Efesios 4:22-24. Esto requiere disciplina espiritual, leer la palabra, orar, ayunar, congregarse, y mantener un corazón sensible a la corrección. No caminas en santidad por tus fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que te capacita. El enemigo intentará convencerte de que la santidad es imposible, pero recuerda que Dios mismo te ha llamado y capacitado. Sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Cuando eliges caminar en pureza, tu vida se convierte en un canal limpio por donde fluye el poder de Dios. Caminar en santidad y pureza de corazón no te hace perfecto, pero sí auténtico. Te separa del mundo y te conecta más profundamente con el corazón del Padre. La santidad no es una carga, es un privilegio, porque te prepara para ver y experimentar la gloria de Dios de una manera que otros no pueden. Paso 6. Depender del Espíritu Santo en cada decisión. Caminar con Dios no significa que tengamos todas las respuestas, sino que aprendemos a depender del Espíritu Santo en cada paso que damos. Jesús mismo nos prometió que el Espíritu Santo sería nuestro consolador, guía y maestro. En Juan 4:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto significa que no estamos solos en nuestro caminar de fe, tenemos dentro de nosotros al Espíritu de Dios para enseñarnos, advertirnos y mostrarnos la dirección correcta. Muchos cristianos cometen el error de apoyarse únicamente en su razonamiento humano o en sus emociones para tomar decisiones. Sin embargo, la Biblia nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón,
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. El Espíritu Santo no solo quiere participar en los grandes momentos de tu vida, como un cambio de trabajo, un matrimonio o una mudanza, Él también quiere ser parte de lo cotidiano, qué palabras usar, cómo reaccionar en una conversación difícil, cómo administrar tu tiempo y tus recursos. Depender del Espíritu Santo requiere sensibilidad. Su voz muchas veces es como un susurro suave en medio del ruido del mundo. Por eso es necesario cultivar una relación de intimidad con Él a través de la oración y la lectura de la palabra. Cuanto más lo conoces, más reconoces su voz. Así como un hijo distingue la voz de su padre entre muchas, el creyente que vive en comunión sabe identificar cuando es el Espíritu Santo quien habla. También es importante entender que el Espíritu Santo nunca contradice la Escritura. Si una decisión parece buena pero contradice la palabra de Dios, no proviene de Él. El Espíritu siempre confirma la verdad bíblica y nos impulsa hacia la santidad, no hacia el pecado. El Espíritu Santo es quien nos da discernimiento. En un mundo lleno de engaños, falsas doctrinas y voces que intentan desviarnos, necesitamos su guía para saber qué aceptar y qué rechazar. Él nos muestra no solo lo que es lícito, sino lo que es agradable a Dios. Cuando decides depender del Espíritu Santo, tu vida se llena de paz incluso en medio de la incertidumbre, porque sabes que no caminas a ciegas, sino guiado por la sabiduría de lo alto. La dependencia no es debilidad, es confianza plena en que el Dios que habita en ti sabe más que tú y siempre te llevará al lugar correcto. Si este mensaje está tocando tu vida, compártelo con alguien que necesita fortaleza espiritual. Paso 7. Aprender a esperar el tiempo perfecto de Dios. Uno de los desafíos más grandes en la vida cristiana es aprender a esperar el tiempo de Dios. Vivimos en una cultura de inmediatez, donde todo lo queremos ya, respuestas rápidas, soluciones inmediatas y puertas abiertas al instante. Pero Dios no trabaja bajo el reloj humano, Él tiene un tiempo perfecto para cada cosa. La Biblia nos recuerda en Eclesiastés 3, 1 todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que lo que hoy parece un retraso, en realidad puede ser una preparación. Dios no llega tarde, ni se adelanta, Él siempre actúa en el momento preciso. Cuando nos desesperamos y corremos delante de Dios, muchas veces terminamos en caminos de dolor. Recordemos a Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero en su impaciencia quisieron ayudarle al Señor, y nació Ismael, fruto de la prisa humana. No obstante, el plan perfecto de Dios se cumplió en el tiempo señalado con Isaac. Esta historia nos enseña que adelantarnos a la voluntad divina trae consecuencias, pero esperar en su tiempo trae bendición segura. Esperar no significa quedarse de brazos cruzados. Significa confiar, obedecer y permanecer fiel mientras Dios abre las puertas. Es un tiempo de formación donde el Señor trabaja en nuestro carácter, nos poda, nos limpia y nos prepara para recibir lo que tiene para nosotros. Si Dios te ha prometido algo, pero aún no lo ves, no pienses que Él se ha olvidado. Él está preparando tanto el escenario como tu corazón para que, cuando llegue el momento, puedas sostener la bendición sin perderla. El Salmo 27, 14 nos exhorta, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Esperar en Dios no es fácil, pero fortalece nuestra fe. Es como el agricultor que siembra la semilla y no ve resultados inmediatos, pero confía en que la lluvia y el sol harán su parte. Asimismo, cada promesa de Dios tiene un tiempo de gestación. Quizás ahora estás en un periodo donde parece que nada avanza, donde las puertas no se abren y el silencio de Dios pesa. Pero recuerda, el silencio no es ausencia, es entrenamiento. El retraso no es negación, es preparación. La promesa no se ha olvidado, simplemente está en proceso. Cuando aprendes a esperar el tiempo perfecto de Dios, descubres que lo que Él da llega completo, maduro y con propósito eterno. No es un regalo a medias, sino una bendición que transformará tu vida y glorificará su nombre. Paso 8. Declarar la palabra como arma en la batalla espiritual. En la vida cristiana no luchamos contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que intentan frenar, distraer y apagar nuestra fe. Por eso, Dios no nos dejó indefensos, nos entregó un arma poderosa que derrota todo argumento de las tinieblas, su palabra. Efesios 6 y 17 la llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto significa que no solo debemos leerla o escucharla, sino declararla con autoridad en medio de la batalla. Una espada no se guarda en la funda durante la guerra,
debe blandirse con valentía. De la misma manera, la Biblia no es un adorno, sino un arma que corta, hiere y expone las mentiras del enemigo. Jesús mismo nos dio el ejemplo en el desierto. Cuando el diablo lo tentó, él no discutió, no se desesperó ni trató de razonar con él. Lo que hizo fue declarar con firmeza, escrito está, Mateo 4:4. Con cada tentación, Jesús respondió con la palabra, y el enemigo tuvo que huir. Esto nos muestra que la victoria no está en nuestras fuerzas, sino en usar el arma que Dios nos dio. La declaración de la palabra no es magia ni repetición mecánica, sino fe activa. Cuando dices, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23:1, estás afirmando que tu provisión no depende de la economía, sino del Dios que cuida de ti. Cuando proclamas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, estás recordando al enemigo y a tu corazón que no hay límite humano que pueda detener el poder de Dios en ti. El enemigo trabaja sembrando pensamientos de miedo, derrota y desesperanza. Pero cada vez que declaras la palabra, esas tinieblas se disipan. Porque la Biblia no solo es un libro, es la voz viva de Dios que sigue creando, ordenando y liberando. Por eso, cada creyente debe aprender a memorizar, meditar y proclamar versículos clave. No se trata de esperar a estar en la batalla para buscar un arma, sino de cargar la lista en tu espíritu. Así como un soldado entrena con su espada antes de la guerra, nosotros debemos entrenar nuestra mente y corazón en la palabra para estar listos cuando llegue la confrontación. Declara con fe, no con duda. Proclama la verdad aunque tus ojos vean lo contrario. Habla la palabra de Dios sobre tu vida, tu familia, tus finanzas y tu propósito. La espada del Espíritu es invencible, porque no es tuya, viene del Dios Todopoderoso. Paso 9. Amar como Cristo, incluso a quienes te hieren. Amar a quienes nos aman es fácil. Pero el verdadero desafío del Evangelio está en amar a quienes nos hieren, nos rechazan o nos traicionan. Jesús no nos llamó a un amor superficial, condicionado por lo que recibimos, sino a un amor radical que refleja el corazón del Padre. Él dijo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen, Mateo 5:44. El amor de Cristo no es emoción pasajera ni simpatía. Es una decisión consciente de responder con gracia donde otros esperan odio. Este amor desconcierta al mundo, porque no tiene lógica humana, nace del Espíritu Santo en nosotros. Cuando elegimos amar, aun con lágrimas, el poder de Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Piensa en Jesús en la cruz. Rodeado de burlas, azotes y desprecio, sus labios no pronunciaron maldición, sino perdón, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 11:34. Ese es el estándar de amor al que hemos sido llamados. No significa permitir abusos ni quedarnos en relaciones dañinas, sino no dejar que el rencor gobierne nuestro corazón. Amar como Cristo es soltar el derecho a la venganza y confiar en que Dios es justo juez. Significa orar por quien te traicionó, bendecir a quien habló mal de ti y elegir no devolver golpe por golpe. Este tipo de amor no solo libera a la otra persona, sino que te libera a ti. Porque el odio ata, pero el perdón rompe cadenas. Cada vez que decides amar en medio del dolor, estás proclamando que tu identidad está en Cristo y no en las heridas. Estás demostrando que el Espíritu Santo gobierna en ti más que tus emociones. Y estás siendo un testimonio vivo del Evangelio, porque el mundo reconocerá que somos discípulos de Jesús por la manera en que amamos, Juan 1:35. El amor de Cristo es la mayor arma contra las tinieblas. Porque el enemigo espera que respondas con rabia, pero cuando eliges amar, desarma su estrategia. Tu amor se convierte en una luz que vence la oscuridad. Hoy Dios te llama a amar como Cristo, no con tus fuerzas, sino con su gracia. Aunque duela, aunque cueste, aunque parezca imposible. Recuerda, amar no es sentir, es decidir obedecer. Déjame un amén en los comentarios si decides amar aunque cueste. Paso 10. Vivir con una visión eterna. Una de las mayores trampas del enemigo es hacerte creer que todo lo que importa está aquí en la tierra. Nos distrae con afanes, con la búsqueda de éxito inmediato, con placeres momentáneos que parecen urgentes, pero que no trascienden. Sin embargo, el llamado de Dios para nosotros es vivir con una visión eterna, levantar los ojos y recordar que somos peregrinos en este mundo, que nuestra verdadera patria está en el cielo. El apóstol Pablo lo expresó de manera contundente, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 17-18. Cuando tu mirada está en lo eterno, tus prioridades cambian. Ya no vives corriendo detrás de lo que se desgasta, sino sembrando en lo que permanece. Tener una visión eterna significa evaluar tus decisiones a la luz de la eternidad. ¿Este hábito, esta relación, esta inversión de tiempo me acerca más a Dios o me distrae de su propósito? Vivir con esta mentalidad no te hace despreciar lo terrenal, sino ponerlo en perspectiva. Comprendes que todo lo que haces aquí puede tener eco en la eternidad, cada palabra de aliento, cada acto de servicio, cada oración levantada, cada sacrificio hecho por amor a Cristo. Jesús nos advirtió, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6, 19-20. Eso significa que la manera en que usas tu tiempo, talentos y recursos puede convertirse en inversión eterna. Cuando bendices a alguien, cuando compartes el Evangelio, cuando decides obedecer aunque nadie lo vea, estás acumulando tesoros que nada ni nadie puede arrebatar. Además, vivir con visión eterna te da esperanza en medio del dolor. Las pruebas ya no las ves como finales, sino como temporales. El sufrimiento de hoy no se compara con la gloria venidera. Romanos 8 y 18. Esa certeza te fortalece para no rendirte, para seguir fiel incluso cuando todo alrededor parece oscuro. Querido Hijo de Dios, este mundo es pasajero, pero lo eterno es real. No vivas solo para lo inmediato, camina con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Cuando tu corazón está en la eternidad, tu vida aquí cobra verdadero sentido. Hoy hemos recorrido juntos 10 pasos para fortalecer tu fe inquebrantable. Pasos que no son teoría, sino un camino de vida. Recordemos. Buscar a Dios cada día, porque la fe nace en la intimidad. Anclar tu confianza en la palabra, que nunca falla. Orar con perseverancia, incluso cuando parezca que el cielo guarda silencio. Rodearte de una comunidad de fe, que te levante cuando flaquees. Recordar las promesas de Dios, que son sí y amén en Cristo. Caminar por fe y no por vista, aunque todo parezca contrario. Esperar el tiempo perfecto de Dios, sin adelantarte a su plan. Agradecer en todo, incluso en medio de la tormenta. Amar como Cristo, aun a quienes te hieren. Vivir con una visión eterna, sabiendo que lo mejor está por venir. Cada uno de estos pasos es un ladrillo en la construcción de una fe firme, capaz de resistir pruebas, dudas y tormentas. Una fe que no se quiebra porque no depende de las circunstancias, sino del Dios eterno. Hermano, hermana, tu fe será probada, pero también será purificada como oro. No olvides, el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. Escribe Camino con Dios en los comentarios si estás listo para vivir estos pasos con valentía y fe inquebrantable.